Gracias por recordármelo, me había olvidado de grabar la clase. Bueno, ahí seguimos. Bueno, entonces decíamos que hablamos de las formas de crecimiento y hablamos de quiénes intervienen en ese crecimiento. Entonces tenemos que empezar a tratar de reconocer nosotros las formas de crecimiento posibles dentro de nuestro barrio, de nuestro contexto espacial, y también a los actores que intervienen, ¿no? Entonces, referenciando un poco a Sergio, hablábamos de el mercado como uno de los que intervienen, el sector privado, ¿no? Los desarrolladores inmobiliarios que intervienen en el desarrollo de emprendimientos dirigidos a sectores de poder adquisitivo medio y alto en general. El Estado, que se ocupa de los procesos de planificación, que se ocupa de generar las normativas, que se ocupa de muchas veces, pero no siempre, orientar el crecimiento de las ciudades, y que es el que tendría la responsabilidad de ocuparse de equilibrar la ecuación entre las tracciones del sector inmobiliario y los sectores sociales, tratando de generar, bueno, un crecimiento urbano inclusivo en lo social y sustentable en lo ambiental y en lo económico. Los otros que intervienen, menciona Sergio, que en realidad son todos los sectores sociales, pero hace eje él en los que no pueden acceder al suelo formal, ¿no? En los sectores medio bajos o bajos, que generan autourbanizaciones informales, que crean villas, asentamientos, que hacen tomas de tierra o intrusiones, que en general son sectores que se han quedado afuera de los planes y programas del Estado y a los cuales el mercado nunca atiende, ¿no? Como que nunca se ocupa. Entonces, dentro de los procesos de crecimiento, nosotros nos vamos a focalizar en 3 ejes. Dentro de este gran eje, que es el crecimiento urbano, que es el que nosotros queremos analizar, vamos a estudiar, por un lado, el crecimiento de la población organizada en hogares, ubicada en viviendas, ¿no? Cómo se distribuye en el territorio, cómo se generan las distintas densidades, de acuerdo a qué otros criterios y componentes. También vamos a analizarlo desde la comprensión de la mancha urbana, digamos, que es cómo se va expandiendo el borde de la ciudad, y vamos a abordarlo también desde la normativa urbana, ¿no? Que es como la condicionante legal que tenemos, que nos condiciona y nos propone, por efecto o por defecto, una forma de crecimiento, un modelo de crecimiento. Entonces, repasando un poco nuestra idea de que nunca debemos dejar de lado, de que el territorio y las ciudades son sistemas complejos, que están compuestos por un conjunto de componentes que interactúan y que podemos distinguir a la sociedad y al ambiente, ¿no? Siguiendo a Reborati, como que la sociedad, el ambiente y el contexto o marco político, cultural y normativo son esas componentes que nos permiten comprender y abordar el conocimiento del territorio. Pero además que este territorio tiene siempre un contexto temporal que es explicativo, ¿no? En los procesos de crecimiento el contexto temporal es muy explicativo, y hemos visto en la clase instrumental de caso de estudio, yo les dejé un conjunto de cartografías que explican ese proceso de crecimiento, y que involucra a los 3 barrios que ustedes tienen que analizar, ¿no? Y también hay otro contexto, que es el contexto espacial, regional, ¿no? Es la ciudad, el barrio en la ciudad en la microrregión del Gran La Plata, y la microrregión del Gran La Plata en el área, en la región metropolitana de Buenos Aires, en la provincia y en nuestro país, ¿no? Y en la región latinoamericana. Esos contextos temporal y espacial siempre nos suman explicaciones, nos suman comprensión. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo
¿no? de trabajarlo. Entonces, cuando nosotros queremos mirar en este contexto de la ciudad como sistema complejo, o el territorio como sistema complejo, en particular los procesos de crecimiento, tenemos que reconocer que hay algunas componentes, como es la demografía, o la organización social, la cuestión económico-productiva, los patrones productivos, ¿no? La matriz productiva de un territorio, que van condicionando esos procesos, ese ritmo de crecimiento, y cómo se organiza y se distribuye en la ciudad, y cómo conforman una organización espacial determinada, va siendo una adaptación de ese proceso de ocupación y de desarrollo de esa sociedad con sus sistemas económicos, muy condicionado en general por los procesos de gestión pública, política, y por los sistemas normativos. Y obviamente siempre con un condicionante que es más o menos fuerte, dependiendo de los territorios, del soporte natural. Es decir que los procesos de crecimiento urbano tenemos que verlos a la luz de la sociedad, del ambiente y del contexto jurídico normativo también, en su contexto temporal, ¿no? En la historia, y en su contexto espacial, en la región. Entonces, algunas preguntas iniciales, ¿no? Dijimos que necesitamos conceptos y necesitamos preguntas para ver a dónde vamos, ¿no? Con este análisis. Cuando nosotros recordamos que vamos a trabajar con un área que tiene, digamos, un potencial de vincularse mejor con el resto de la ciudad, y que vamos a generar un diagnóstico para poder construir propuestas en la segunda etapa del año, nosotros tenemos que conocer cuestiones generales, cuestiones cualitativas, y también necesitamos tener un buen manejo de las cuestiones cualitativas. Nosotros vamos a proyectar propuestas en un barrio en el cual nosotros tenemos que saber cuánta población vive, y cómo se compone, y cuántas viviendas hay, y qué déficit habitacional tienen, y cómo se componen esos hogares. ¿Son hogares de una persona predominantemente? ¿Son hogares de muchos hijos? ¿Tienen escuelas cerca? ¿A dónde resuelven sus cuestiones productivas y reproductivas? ¿Cómo las resuelven? ¿En el interior del barrio? ¿Tienen que salir? Tenemos que poder conocer la población para la cual estamos pensando, problematizando y procurando generar unos lineamientos de propuestas para una siguiente etapa. También tenemos que saber las densidades de población, cómo se distribuye esa población en el territorio que estamos trabajando, cuáles son las partes, digamos, más densas, las que están por consolidarse, las que están menos densas, las que tienen infraestructuras de circulación y transporte. ¿Dónde crece? ¿Dónde están las partes más antiguas, las más consolidadas, o los pequeños centros cívicos si los hubiera? ¿Dónde están las partes más nuevas? ¿Dónde está creciendo? ¿Dónde se construye en la actualidad? ¿Qué tipos de tejidos conforman esa localidad, ese barrio, ¿no? Los más antiguos y los más nuevos, ¿en qué se diferencian? ¿Cómo es la ocupación residencial? ¿Tienen servicios básicos? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué procesos de crecimiento, qué formas de crecimiento ven en ese tejido urbano? ¿Están creciendo sobre áreas con riesgo ambiental o peligrosas de alguna manera, contaminadas? ¿Y la normativa qué propone? La normativa es un instrumento y uno puede mirar y decir, bueno, la normativa propone este modelo de barrio. Y entonces uno puede decir, bueno, este barrio está bien porque viene de acuerdo a la normativa. Bueno, está bien de acuerdo a la normativa. Ahora también tenemos que desarrollar la capacidad analítica de poder juzgar a esa normativa. ¿Está bien esa normativa con esa densidad que propone en esa área, con esas cualidades ambientales? También tenemos que poder preguntarnos sobre sus centralidades, las del barrio, cómo se caracterizan, ¿no? ¿Cuáles son las componentes necesarias? ¿Qué les falta para su vida urbana completa? Entonces nosotros tenemos que poder ponernos como en sintonía de que tenemos que ir mirando, ¿no? Los motores del crecimiento económico productivo, la matriz productiva de la ciudad,
digamos, como contextos macroexplicativos. ¿Cómo es el soporte natural? Que ustedes lo han trabajado en la estructura urbana, y tratar de mirar un poco en la gestión pública, que eso es un poco más difícil porque los procesos de crecimiento son históricos, de larga data, y las gestiones siempre son de 4, 8 o 12 años. Pero básicamente esto es para, como introducción, para centrarnos en analizar el crecimiento de la población, que es lo que les decía al principio, el crecimiento de la mancha urbana, y los sistemas normativos que están vigentes. El crecimiento de la población es un tema importante de ver, y ustedes lo pueden ver, y es un dato cuantitativo que hay que espacializar en el barrio para poder entender, digamos, cómo es la lógica de distribución de esa población. Pero además hay que entender los procesos urbanos originales, ¿no? que le han dado origen a esta ciudad. Y los procesos más recientes, sobre todo. Sabemos que la población mundial crece, y continúa creciendo, y dependiendo de periodos de guerra, o periodos de auge económico, de recesión económica, hay países que tienen una continuidad de crecimiento de población, y otros que pierden o quedan estancados en población. Nosotros lo que tenemos, estamos en la región latinoamericana, donde no tenemos de los mayores crecimientos de población, pero tenemos un crecimiento alto, y sobre todo una tasa de urbanización de las más altas, de arriba del 90%, que no es tan común en países europeos o norteamericanos. Nuestra tasa de urbanización, es decir, la cantidad de población total que vive en ciudades, es del 90%. Y lo que nosotros vemos es que hay un crecimiento exponencial, si ustedes ven acá, desde los años 60 hasta los años 2000, creo que es este gráfico del censo, 2010 creo, hay un crecimiento exponencial, pero cuando vemos la ubicación del crecimiento de la población en este plano que ustedes ven acá, es un plano que muestra el crecimiento intercensal entre el año 1991 y el año 2001. Y lo que sucedió en las ciudades argentinas entre el censo de 1980 y el censo de 2001, es decir, durante 2 periodos censales, es que los cascos históricos, los consolidados, perdieron población. No en gran cantidad, pero perdieron población. O sea, la gente se fue del centro en esos 2 periodos a ocupar áreas periféricas, por distintas razones, que muchas tienen que ver con el precio del suelo, y digamos que fueron expulsados y no se pudieron comprar suelo en áreas con todos los servicios, pero hubo otros que eligieron, por tener automóvil y poder alejarse de sus centros de empleo, irse más lejos a vivir, a buscar áreas quizás más extensas, porque el suelo era más barato fuera del casco, de las áreas centrales de las ciudades en general. Entonces buscan comprar lugares más grandes, porque bueno, quizá pasó su familia de una etapa de ser la pareja con un bebé a tener 2 o 3 hijos. El hecho es que este proceso de decrecimiento de población, de que la población del casco salga del casco, sucedió durante 20 años en la mayor parte de las ciudades argentinas. Y recién entre el año 2001 y el 2010, el censo 2010 mostró que el centro volvió a recuperar población. Y eso sucedió porque el mercado inmobiliario, hablábamos de los sectores que participan del crecimiento, la normativa urbana, por un lado, que permitía densificar el casco fundacional, ¿no? El sector público, y los desarrolladores inmobiliarios, el sector privado, en conjunto, lograron desarrollar un conjunto de un importante parque habitacional en las áreas centrales de las ciudades, y La Plata es un ejemplo más de muchas otras ciudades, y eso hizo crecer en este último periodo intercensal, 2001-2010, la población del centro de la ciudad. Estas cuestiones ustedes las van a ver en sus barrios, y seguramente van a tener un comportamiento semejante. La otra cuestión que es relevante es la cuestión de la densidad de población, ¿no? Por un lado, cómo crece, y por otro lado, cómo se densifica la población. Nosotros, este plano que ustedes ven acá, es un plano del año 2001,
antes, es del año 98, del censo 91 proyectado a 98, donde la mayor densidad de población era del orden era de hasta 190 habitantes por hectárea. Esa era la mayor que teníamos, no era la legal, sino la real. Mientras que en este plano de densidad del año 2010, el rango más alto, el valor más alto del último rango es de 290 habitantes por hectárea. Es decir, se ha densificado el casco, ¿no? Y eso lo vemos por las torres, consideramos que es bueno porque hay mucha infraestructura de servicios, pero lo bueno es también ver cómo se densifica y qué pasa en nuestros barrios. También es importante ver, cuando uno analiza, como van a tener que analizar ustedes, los procesos de densidad de población, cómo se relacionan las densidades de población con las vías de circulación, con los usos no residenciales, con la accesibilidad al transporte público. Son cuestiones que en general condicionan, habilitan o facilitan la densificación. A veces mucho más que las normativas urbanas, que también hay que mirarlas. Entonces, acá les presento un ejemplo de un trabajo de análisis de crecimiento de población, no de todo crecimiento, pero sí de crecimiento de población, que hicimos en el taller, un grupo de alumnos hizo, donde se comparaba los datos de población del año 2001 con los del año 2010, bueno, esto fue en el año 2016, y se estimaba una cantidad de habitantes para el año 2016. Ustedes van a tener que hacer lo mismo entre 2010 y 2020, porque no tenemos datos censales, y esto lo que hacemos es proyectando esa tasa intercensal de crecimiento en general. Y otra de las cosas que hacemos también es contar la cantidad de viviendas, que ustedes las tienen ahí en Google Street View, o estimar, contando una manzana, estimar para el resto, y también estimar una cantidad de habitantes por cantidad de viviendas que hay, que para el último censo eran de, para los barrios de ustedes eran de 3.4 habitantes por vivienda el promedio. Así que vamos a ir viéndolo en las comisiones. Bueno, después el crecimiento de la mancha urbana, que es otra cuestión, ¿no? La mancha urbana no crece proporcionalmente a la población necesariamente, ¿no? Por eso también hablábamos de cómo las densidades son distintas. El concepto de densidad es un concepto importante para poder comprender lo que sucede en las ciudades, cómo se relaciona la mancha urbana, la expansión del espacio construido, en relación a la población. Y acá también interviene el sector público con normativas. En el caso de La Plata no hay procesos de planificación vigentes, pocas veces hubo procesos de planificación que condicionaran el desarrollo urbano, pero sí hubo instrumentos normativos, ¿no? El instrumento normativo es un instrumento que debe ser parte de un proceso de planificación, no debe ser el plan. Pero bueno, tenemos normativas que establecen las densidades, que establecen los usos, que establecen la cantidad de espacio construido, pero que además son instrumentos que muchas veces se omiten, digamos, o se saltea su cumplimiento por otras demandas, por presiones del lobby inmobiliario, de los sectores sociales, ¿no? En fin, por distintas cuestiones. El hecho es que la mancha de crecimiento, y lo hemos visto en la clase del caso de estudio, donde les traje algunas cartografías históricas, es una mancha que va en relación con las infraestructuras de circulación, con toda la infraestructura ferroviaria histórica de la ciudad de La Plata. En general sucede así en las ciudades. Por eso también les traje estas cartografías donde se ven las manchas de población de distintos aglomerados de la Argentina. Este es el Gran Rosario, este es el Gran Mendoza, donde se ve, ¿no?, como un crecimiento de baja densidad, que es el color más oscuro, que sucede también en la ciudad de La Plata, y se ve la tendencia a densificarse sobre corredores, ¿no? Los corredores como que son la conectividad próxima asegurada. Entonces van condicionando las formas de ocupación. Y tenemos que analizar
cómo nos llega a nosotros, a cada uno de nuestros barrios, esa mancha de población en los distintos momentos históricos, para poder encontrar las manchas más antiguas y las más nuevas, ¿no? Para poder ubicar ese tejido más antiguo, esas primeras ubicaciones, esos primeros habitantes del barrio que estamos estudiando. También la mancha urbana nos tiene que permitir mirar, vamos a mirar dentro de la mancha urbana no solamente la mancha de lo construido, sino las centralidades, ¿no? Y las centralidades son un concepto controvertido, porque en verdad la centralidad, digamos, hay distintos autores que la llaman de distintas maneras, pero la centralidad que tiene la diversidad de usos y actividades que permite a un barrio consolidarse, es una centralidad de un desarrollo urbano sustentable, ¿no? Es una centralidad que tiene no solamente comercios, locales administrativos, equipamientos de salud, equipamientos de educación, oferta cultural, espacio abierto de recreación, centros de transbordo, digamos, es un espacio que también está atravesado por cuestiones simbólicas, donde los barrios se identifican con ese lugar. Entonces, dentro de la ciudad de La Plata y de todos sus barrios, vamos a ver que los niveles de consolidación y de pertenencia de la población con sus barrios, con sus territorios, es diversa, es muy distinta. Entonces, vamos a ver que Tolosa, Gambier o Meridiano Quinto tienen diferentes historias, diferentes trayectorias y diferentes centralidades, ¿no? Y esas centralidades también se relacionan con otras centralidades próximas que tienen, ¿no? Porque la ciudad, el barrio que ustedes están trabajando, no se puede ver nunca en ningún contexto y en ningún análisis que hagan de manera aislada y en sí mismo, sino que siempre lo tienen que analizar y relativizar en función de los barrios que tienen próximos y del centro de la ciudad de La Plata, que es lo que termina explicando todas las configuraciones, ¿no? Hay una cuestión, digamos, que nosotros en el Instituto de Investigación analizamos siempre, este es un plano de centralidades fundamentalmente de usos no residenciales, digamos, no es una centralidad en los términos de la centralidad sustentable de la que les hablaba recién. Es una centralidad, son centralidades que tienen diferentes jerarquías. Ven que acá los círculos representan cantidad de locales no residenciales que hay en cada una de las localidades que componen el Partido de La Plata, y vemos que algunas parece como que son grandes centralidades, y en realidad, salvo el centro de Ensenada, y particularmente el centro de la ciudad de La Plata, el resto tiene centralidades que podríamos llamar sesgadas, ¿no? Que son predominantemente comerciales, ¿no? O de algunos servicios, pero que no califican como una centralidad que tenga equipamientos recreativos, deportivos, que permita a las personas desvincularse, ¿no? Del centro de la ciudad de manera cotidiana, que puedan dejar de tener la dependencia cotidiana que tienen de áreas más consolidadas. Y el problema que tiene la ciudad de La Plata es este modelo monocéntrico, ¿no? Porque no hay, aunque se han propuesto, nosotros hemos propuesto y muchos otros profesionales han propuesto a los diferentes gobiernos que fueron pasando por la gestión pública municipal, generar procesos de descentralización administrativa, gubernamental, de educación, de políticas de educación que permitan una redistribución de la cantidad de alumnos en toda la microrregión, incluso de lugares sanitarios, ¿no? de instalaciones sanitarias, hospitales, salitas. Bueno, es el modelo policéntrico es un modelo que requiere inversión en áreas que no están consolidadas. Es una inversión como de mediano o largo plazo de recuperación, implica una apuesta, y no tenemos, pienso yo, la madurez como sociedad
o en los gobiernos, la madurez técnica y política para poder animarse a hacer apuestas de consolidar las periferias como partes de la ciudad compacta que necesitamos y que tenga esta diversidad de usos y centralidades. Entonces tenemos enormes dificultades. Y ustedes tienen que poder reconocer en sus barrios cuál es la situación de esos usos no residenciales. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que les falta? ¿Dónde se focaliza la gente? ¿A dónde va la gente del barrio a resolver su vida urbana cotidiana? Su escuela, su hospital, su trabajo, sus compras, sus momentos de recreación. El concepto de centralidad que manejan algunos autores latinoamericanos, ¿no? Que prefiero tomarlos porque son ciudades más parecidas a las nuestras, son sistemas de centralidades. No es que vamos a negar la centralidad histórica de todo centro fundacional de ciudad, ni vamos a pretender que deje de tener su importancia, pero sí vamos a pretender analizar los distintos usos no residenciales periféricos para procurar ver cómo están esos barrios en relación a sus posibilidades de tener una vida, digamos, de desplazamientos cotidianos más cortos, de proximidad mayor a sus actividades cotidianas. También vamos a ver la mancha en términos del tejido urbano, ¿no? El tejido urbano, en el libro Argentina Urbana, que se los voy a subir en su formato digital al espacio de Facebook para que lo puedan ver, tiene una categorización muy interesante de los tejidos urbanos que tenemos en Argentina, que unos corresponden a áreas centrales consolidadas, otros corresponden a barrios, digamos, residenciales menos densos, otros tejidos corresponden a viviendas de interés social, otros tipos de tejidos a barrios cerrados, otros tipos de tejido corresponden a villas y otros asentamientos. Entonces, hay diferentes tipos de tejido y tenemos que poder, analizando el crecimiento, reconocer en nuestro barrio los distintos tipos de tejido que lo componen, que hablan un poco también de la historia de la conformación, ¿no? Como me gusta esta clasificación de lo que es el tejido residencial, lo que es el hábitat individual, que es en realidad la vivienda unifamiliar, los conjuntos de viviendas unifamiliares, los conjuntos de vivienda colectiva, continua y la discontinua, ¿no? Son tipos de tejido. Tenemos que poder asociar los tipos de tejido a los tipos de vida, a la calidad de vida, a la densidad de población y a las posibilidades que les estamos dando, a los niveles de ingreso de esa población y a las condiciones de habitabilidad y de calidad de vida urbana que tienen cada uno de los barrios. Necesitamos poder reconocer la calidad y los déficits. En la mancha urbana tenemos que poder identificar cuáles son los déficits de infraestructura, de circulación, del hábitat popular, de la calidad